a la luz. Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal, que ya es el día de hoy. Cada 8 días ya sabe que tenemos esta cita. Mire, hoy vamos a hablar de 2 temas sumamente interesantes, 2 en 1. ¿Cuál? Embarazo y nutrición. Ya ve que luego cuando uno se va a embarazar, cuando uno está embarazada y cuando uno está lactando después del embarazo, pues por allí las abuelas nos recomiendan cómo producir más leche, cómo que no nos falte la fuerza y cositas de este tipo. Pues vamos a hablar con un especialista en nutrición. Usted ya lo conoce, ya ha estado con nosotros el nutriólogo Edgar Noé Curiel Velázquez. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias por su invitación, maestra. Estamos aquí para servirles. Oye, pues el embarazo, pudiéramos decir, bueno, ¿qué tiene que ver el embarazo con un nutriólogo? Pues mucho. Sí, es muy importante esa etapa de la vida, ¿no?, de una mujer, en el cual se ven envueltos muchos cambios desde el tipo metabólico o incluso el tipo de forma en la que el cuerpo funciona. Por lo tanto, los alimentos son muy importantes en este momento. Cambios importantes surgen incluso desde el punto en el que, por ejemplo, hay más flujo de sangre en el cuerpo y por lo tanto se ocupa un mejor aporte de hierro, por ejemplo, ¿no? O desde el hecho en el que también hay una motilidad intestinal, o sea, la digestión se da de una manera más lenta, o hay ciertos trastornos también que existen en el esófago y eso genera estreñimiento, genera reflujo, genera problemas digestivos que también son importantemente a tomar en cuenta cuando una persona está embarazada, ¿no? Pero aquí lo comentaba ahorita en la introducción, es importante desde el anteceder del embarazo. Cuando una persona está esperando embarazarse, ¿qué previsiones tomar en cuanto a su alimentación? Tomar en cuenta que una mala nutrición desde sus 2 áreas, la desnutrición o el sobrepeso o la obesidad, ambas pueden influir en un embarazo de alto riesgo o un embarazo no concebido. Por lo tanto, una persona que está en un peso saludable va a tener un mejor embarazo, una mejor etapa de este tipo, ¿no? Y vivirla a plenitud, que es lo importante. Los cuidados nutricionales cuando alguien decide embarazarse, ¿tienen que ver con la edad o son diferentes? Son iguales. Esos son factores que pues, pueden tener que ver con digamos, la fertilidad, ¿no? Pero en base a eso, solo estaríamos tomando en cuenta la nutrición para preparar un cuerpo, independientemente de la edad que sea, aunque hay edades más fértiles que otras, que eso ya tendría que verlo un ginecólogo, pero un cuerpo se puede preparar para tener una mejor concepción o el poder llegar a eso, al embarazo. Y claramente el tener obesidad o desnutrición va a ser un problema para eventualmente salir embarazada. Muchos de los médicos ginecólogos recomendarán entonces a sus pacientes el que busquen bajar de peso para llegar a un peso en el que lleguen a una mayor facilidad para poder concebir. Ese es uno, ¿no? El cómo cuidar el peso y la cantidad de grasa en el cuerpo, que esta pueda después ser una complicación. La otra pudiera ser la desnutrición. Una persona de bajo peso que no llega a tener suficientes nutrientes ni siquiera para una misma, puede no estar preparada para tener un embarazo y por lo tanto eso complicaría la concepción. Pero digo, el cuerpo de la mujer es muy sorprendente y en este caso los milagros suceden siempre y aún teniendo obesidad o aún teniendo desnutrición pudiera existir el embarazo. He ahí la importancia de también una persona que llega a ese punto ya con sobrepeso o obesidad a un embarazo, el cómo pueda tener o cómo pueda asistir con un nutriólogo para que le dé la orientación importante en qué hacer en esos casos. Por ejemplo, una persona que tiene un peso saludable debería de estar subiendo más o menos entre los 9 y los 12 kilos. Que es lo normal en un embarazo. Así es.
pero una persona que tiene un bajo peso debería estar subiendo aproximadamente entre los 12 y los 15, ¿sí? Y una persona que tiene sobrepeso debería estar subiendo entre los 7 y los 9 kilos aproximadamente. Y una persona que tiene obesidad, solo 6 kilos serían los recomendados que subiera. Que al final de cuentas esto solo es la cantidad de peso que formaría el feto o el bebé, y el extra sería todo esto que se pierde durante el parto, que sería el líquido amniótico, la placenta, que se pierde, y eso es parte del peso que se perdería. Por lo tanto, una embarazada que tiene obesidad, ya desde antes de embarazarse tiene obesidad, buscaríamos que por medio de una buena nutrición y un control del peso no subiera más grasa de la que tiene, puesto que esto pondría en riesgo su embarazo, a su bebé o el futuro de su bebé. Pero luego hay muchos mitos al respecto, Edgar, porque se comenta, estoy embarazada, dice la mujer, ¿no? Sobre todo la primeriza, pues. Ah, no, tienes que comer por 2. Entonces, ¿comer por 2 o comer por 1? Sí, esto ya pues deja atrás esas ideas, ¿no? O esas creencias o tradiciones que pues sí, a lo mejor tenían algo de cierto, ¿no? El que sí, habrá que comer más o habrá que comer mejor, eso es un hecho, o habrá que cambiar algunos hábitos a los que estábamos acostumbrados a seguir, pero no es en realidad comer por 2. En el entendido de que una persona que pide aproximadamente 1,60 m, 1,70 m, estaría necesitando consumir aproximadamente entre las 1.700 y 1.800 calorías para no subir ni bajar de peso, cabe aclarar, teniendo un metabolismo normal, tal vez una embarazada tendría que aumentar solo 150 calorías diarias en su dieta. En su dieta, exactamente, durante el primer trimestre. A partir de ahí, a partir del segundo y tercer trimestre del embarazo, tal vez ahí es donde se ve un mayor aumento de comida, que serían aproximadamente 350 calorías por día. Pero si nos damos cuenta, en realidad no es comer el doble, no es que una persona llegue a comer, como decía, a lo mejor 3.500 o 4.000 calorías solo por el hecho de estar embarazada, sino cuando mucho estaríamos aumentando cerca de 10-15% al principio de la cantidad de calorías que consume normalmente, o hasta el 20% en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Entonces no es mucho el cambio y no es comer por 2. Pero hay otras cosas, ¿verdad? Antojos, por ejemplo, que es otro de los que se puede pensar, son mitos, pero que algunas personas dicen, no, es que a mí me pasó, a mí me sucedió, se me antojó esto, no me lo comí y se me adelantó el parto. Sí, en este caso habrá que distinguir entre un antojo y una necesidad primaria de una paciente embarazada. Normalmente hay antojos que sí están relacionados principalmente al mal hábito o incluso al no tener la energía suficiente en el momento necesario para la persona. Por ejemplo, una paciente embarazada se busca que esté comiendo de manera fraccionada y por muchas veces en el día, aproximadamente cada 2 o 3 horas. Cuando llega una paciente embarazada a tener ayunos muy prolongados de 8 horas aproximadamente, van a empezar el cuerpo a necesitar alimentos cualesquiera que estos fueran, incluso alimentos chatarra o aquellos que estamos incluso distinguiendo como alimentos muy grasosos, muy condimentados, muy picantes, que vienen derivados de ese antojo. Por lo tanto, podemos prevenir esos antojos si estamos comiendo cuando debemos. Esa es una. La segunda es que puede ser que este antojo o esta necesidad de algún nutriente esté derivado de una deficiencia de algo. Por ejemplo, hay un padecimiento que incluso tiene un nombre que se llama pica, que es el gusto por un alimento incluso que no es comestible. Hay gente que dice, es que se me antoja el gis, ¿no? O me gustaría comer tierra, ¿no? O esos gustos, o el migajón de un borrador o de un lápiz, ¿no? Un borrador de un lápiz. Entonces, están principalmente relacionados a la deficiencia de algún nutriente durante el embarazo. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, un bajo consumo de hierro, es normalmente cuando buscan la tierra,
o bajo consumo de calcio cuando se busca el GIS. Entonces, esa sensación de encontrar ese nutriente a veces relaciona a un antojo incluso muy fuera de lo normal, ¿no? Alimentos que no son comestibles. Entonces, esa es la parte de la importancia de tener suficientes de estos nutrientes, que son el hierro, el calcio y el ácido fólico, siempre suplementados en una paciente embarazada. Que eso te los da también una buena alimentación y un uso saludable o un consumo, para no decir uso, un consumo saludable, pues de los diferentes alimentos que existen. Me pongo a dieta antes de embarazarme, durante el embarazo y después. No nos los contestes, vamos a hacer una pausa. Y ahorita que regresemos, nos responden las preguntas. Quédese con nosotros. Pues continuamos platicando con el nutriólogo Edgar Noé Curiel Velázquez. Entonces decíamos, me pongo a dieta si me quiero embarazar, ya estoy embarazada, estoy subiendo mucho de peso, me pongo a dieta, ¿se puede? Sí, pero es una forma diferente de ver el asunto de si me pongo a dieta, ¿no? En realidad una dieta pues es lo que comemos, pero se llega a entender muchas veces por la restricción efusivamente o distintivamente de alimentos que sabemos que pueden no generarnos un objetivo en salud. Ajá. Me dejo de comer la comida chatarra, me dejo de comer los alimentos que normalmente sé que como en demasía, y eso normalmente lo consideramos muchos de nosotros como una dieta. Pero en realidad sería prevenir, comiendo antes de embarazarse, alimentos saludables, principalmente. No es dejar para siempre los tamales, no es dejar para siempre la comida chatarra, los pasteles, sino distinguirlos de alimentos que no son para todos los días y que solo son para días especiales. Cuando entendamos que eso es así debería de ser, muchas cosas van a cambiar en nuestra vida, incluso en la manera preventiva. El cómo aprender a comer alimentos de todo tipo antes de enfermarnos o antes de tener alguna condición como es este asunto del embarazo, va a ser muy importante. Ya en el embarazo, pues ahora cambia el objetivo, no es porque yo quiera en realidad bajar de peso o mejorar mi condición de salud, sino el objetivo ahora es el que tenga un embarazo saludable y que con ello también tanto la madre como el bebé salgan sin ningún tipo de problemas a corto o a largo plazo. Entonces ese es el cuidado que se debe tener, y posterior también el cómo esperar de que si acaso se subió peso, cómo poder bajar ese peso para volver a llegar a un peso saludable, y también el que el bebé pueda tener suficientes nutrientes para un periodo de lactancia o un periodo después de recién nacido saludable. Y ahí es donde viene la importancia de la lactancia y también el de haber tenido un peso saludable que eventualmente no me genera un problema para bajar de peso. Y la retención del peso posterior al parto es muy común en aquellas embarazadas que han subido más de lo que deben. Entonces, todo cómo podamos acompañar a una paciente que piensa embarazarse durante el embarazo y posterior al embarazo, es importante que sea mediante un equipo multidisciplinario, claro, coordinado por el ginecólogo, pero que también sea visto por parte de nutrición, en el cual vamos cuidando la alimentación de la persona, y que no se vea solo como una acción a corto plazo, sino una acción que va a durar durante toda su vida, que tiene que cuidar su alimentación por salud, no hay de otra. Sí, no por estética, como mucho tiempo se pensó, pues es que el nutriólogo es para mantenerte delgada, para que te veas mejor. Es la idea que tenemos. La alimentación y la leche que produce la madre, ¿es una leche más nutriente si estás bien alimentada o es indistinto? La calidad de la leche normalmente es mejor al principio de la lactancia, donde viene el calostro, donde viene mucha parte de la inmunidad que se le da de la madre al hijo. Esa es la importancia de la primera leche. Posterior a ello, la calidad siempre debería de mantenerse igual. Lo que pasa es que en esa formación de leche, la que viene a terminar,
no fortalecida o con deficiencias por la producción de leche es la madre si no tiene la suficiente cantidad de nutrientes en su alimentación o mediante un suplemento, como mencionaba, ya sea de calcio, de hierro o de ácido fólico. Pero la calidad de la leche no cambia en mucha cantidad, no cambia en realidad, si acaso cambiará tal vez en cuestiones de sabores o en la densidad o en la cantidad de agua que contenga o no contenga. Lo que sí es que la madre puede verse pues, limitada en ciertas funciones, como que el hecho de que eventualmente vaya a generar problemas de osteoporosis o que se genera anemia en la madre, o incluso una depresión, una pérdida de peso no de grasa sino de músculo, en un proceso en el que ella debería de estar bien y para poder darle también leche al bebé. Pero principalmente es por eso. Algo que sucede mucho con la leche es que suele cambiar de sabores. Es una condición que también puede identificar el bebé e incluso notar ese cambio. Pero normalmente son con alimentos muy ricos en algunos antioxidantes que puedan generar esos sabores, como lo son la cebolla, el ajo, o incluso alimentos muy grasosos, esto puede estar afectando un poco ese sabor. Pero eventualmente, si nosotros estamos llevando una dieta saludable, no debería ser un problema. En estos momentos, en las instituciones de salud, ¿está trabajando de la mano el ginecólogo y el nutriólogo? Sí, la mayoría de los sistemas de salud trabajan de esa forma. No todos, porque al final de cuentas a veces no está enlazado de esa forma, al punto de que puede ser solo decisión de la persona si va o no al nutriólogo, ¿no? Pero debemos de tenerlo en cuenta, pues, que son dos figuras que me van a ayudar a un buen embarazo. Sí, al final, y además, digamos, el nutriólogo también forma parte de un equipo en el que el que ayuda a darle una herramienta al paciente para que lleve ciertos resultados o que llegue a ciertos objetivos. Está en cada persona seguir esas recomendaciones, claro está, pero muchas veces tiene que ser esto, el que no depende de mí, lo que yo coma no depende solo para mí, sino también de mi bebé, lo que me traiga, el que yo tenga que ir al nutriólogo y cuidar mi alimentación. Siempre que un paciente vaya a un nutriólogo, la recomendación es vaya con el objetivo de aprender a comer, de que esto no ir solo con un objetivo cortoplacista, de voy a bajar peso o voy a llegar a un punto en el que, porque me quiero poner un vestido o que quiero cuidar mi físico. Yo quiero hacer esto por cuestiones de salud, porque no hay de otra. Sin salud no hay familia que disfrutar, no hay trabajo que realizar, calidad de vida que mantener. Y por lo tanto, cuando voy con un nutriólogo, tengo que ir con esa convicción para que esto me saque resultados. Una persona que no va convencida de que el nutriólogo le va a ayudar en eso, no va a obtener resultados nunca, independientemente de si se va con médico, nutriólogo, con todos los especialistas necesarios, ¿no? O sea, si vas por estética, ni gastes, no vayas. Pues lo que pasa es que sí puedes ir por estética, pero yo creo que cabe más solo en la reflexión de cada uno de nosotros, que qué voy a hacer yo para llegar a bajar de peso y quedar en un vestido. ¿Voy a enfermarme para llegar a ese punto? ¿Voy a producir una anemia en mi cuerpo? ¿Voy a producir un desgaste en mis órganos que eventualmente me van a generar un problema mayor como diabetes o hipertensión? ¿O voy a hacerlo de manera saludable? Sí llegaré a la estética necesaria para verme saludable también, pero tendrá que ser mediante esos cuidados, no poniendo en riesgo mi salud. Es que cada vez más el nutriólogo ya es una figura que está en la familia, ya se le considera la visita al nutriólogo como pues la visita al dentista, la visita al pediatra o la visita al ginecólogo en el caso de las mujeres. Pero todavía hay quienes lo toman como una medida desesperada. Acabo de tener a mi bebé, no puedo bajar de peso. Pues voy a tener que ir a ponerme a dieta con el nutriólogo. Sí, es ir a buscar en realidad orientación para cada uno de sus objetivos. El trabajo del nutriólogo es que el paciente cumpla con objetivos que tengan que ver con salud, independientemente si estos son subir peso, bajar peso o mantenerme en el peso o mejorar mi condición física. Todos ellos tienen que ver, y en el caso de las embarazadas es un trayecto desde antes, durante y después, como lo mencionamos,
que es importante que se vea cuidado. Digo, muchas embarazadas han estado y han salido bien durante, antes y después por muchos años sin ayuda de un nutriólogo, pero ahora estamos viviendo etapas o épocas de la vida o épocas en la que la alimentación siempre nos está incluso generando problemas de salud, más en un mundo en el que 7 de cada 10, bueno, en un país en el que 7 de cada 10 adultos tiene algún grado de sobrepeso o obesidad. Entonces, estamos ante una epidemia en la que el nutriólogo siempre debe ser parte del equipo multidisciplinario, como comentabas, de una atención familiar, ¿no? Toda la familia en todas sus etapas de la vida. El niño, Edgar, ya la mujer ya parió, ya tiene a su bebé, el niño ya va creciendo, tiene 1 año, 2 años. ¿A qué edad se debe de orientar la alimentación? ¿A qué edad debo de llevártelo para que lo cheques y le des una alimentación? Porque luego decimos, es que si no le doy cebolla, no le va a gustar. Sí, porque bueno, posterior al parto, el recién nacido pues solo tiene que tener la lactancia, se le recomienda la lactancia exclusiva principalmente, ¿no? La lactancia materna exclusiva. Pero posterior a ello ya empieza la lactación y es cuando se empieza a los 6 meses a agregar alimentos diferentes. Solo el poder tener esa variedad es importante a esa edad. A partir de la edad preescolar, que sería a partir de los 5 años, es que se empezaría apenas ahí a poder intervenir de una manera de un nutriólogo. En realidad, antes de ello, todo tiene que ver con la cultura nutricional del padre y de la madre o del cuidador, que le estén relacionando hacia una buena nutrición. Es aprendido también, pues, sí, la buena o la mala. En realidad una persona externa como un nutriólogo no puede influir de manera como lo va a hacer un padre o una madre en casa y todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser eso para que el bebé encuentre esa orientación? La mamá y el papá tienen que saber comer, tienen que saber cómo deben de ser mis reglas, qué alimento es más saludable que otro, qué cantidades voy a comer de los alimentos que no son saludables y qué tanta frecuencia voy a tener con ellos. Y eso, cuando lo aprende el hijo de la mamá y del papá o del cuidador, pues ahí ya tenemos una buena base para poder después que el bebé no pueda tener ningún problema de salud. En realidad no es dirigido al niño entonces, sino es dirigido a los padres. Y posterior a ellos, cuando apenas ahí sí se puede hacer alguna intervención, pero siempre acompañado de los padres. Yo sugiero que hasta los 12, 15 años, incluso en la edad de adolescencia, el que cuando va un paciente niño o adolescente, yo recomiendo que sean los dos, que sea el niño y el papá o el niño y la mamá, que sean los dos que lleven el mismo objetivo, porque también el estar siendo incisivos en un niño de qué debes de comer puede resultar contraproducente, porque están en desarrollo, en un crecimiento todavía cognitivo que a veces no llega pudiera no llegar a alcanzar a saber qué es bueno y qué es malo y hasta dónde puedo yo llegar. Entonces, siempre que vayan acompañados de un cuidador, de un adulto, los objetivos en los niños y en los adolescentes van a llegar más rápido. Sí, entonces, con un objetivo ya listo, mamá y papá, pues para que el niño pueda llegar a ese objetivo. Exactamente. Yo sé que la buena alimentación no la vamos a tener de la noche a la mañana, sino que es que hay que irnos educando. Pero así como receta de cocina, algunas recomendaciones que les pudieras dar, sobre todo a las mujeres embarazadas que en este momento no han visto que lo que están comiendo pues no les va a ayudar mucho o les va a ayudar poco. Lo que mencionamos ahorita, el que no coman que no tengan periodos de ayuno muy largos, hay que comer cada 2 o 3 horas, sería lo recomendado. Si aquellas personas embarazadas tienen algún problema de náuseas o de vómitos durante la mañana, hay que disminuir un poco la cantidad de proteínas que se comen. Por lo tanto, las proteínas me refiero a carnes, a pollo, pescado, quesos, hay que disminuirlos un poco y hay que aumentar un poco más los cereales complejos, los que son el arroz, la tortilla de maíz, el pan integral. Si a esto lo agregamos pastas no muy cocidas, todos esos pueden ser
bien consumidos y no generar ese problema de vómito o de náuseas durante las mañanas. Ese es uno. También tomar agua. Mucha agua es importante, como decíamos al principio también, el flujo sanguíneo se ve aumentado, hay que tomar mucha agua. El agua no debe ser con la comida, debe ser 30 minutos antes o 30 minutos después de haber consumido alimentos, preferiblemente, ¿no? Y también pues el tener una dieta completa, ser variados en las verduras, ser variados en las frutas, va a ser importante para obtener mucha cantidad de nutrientes del tipo de vitaminas o minerales en esta etapa. Pero principalmente eso. No preocuparse si están en un periodo en el que están vomitando o el que están no deglutiendo bien la comida o les dan ascos. Por eso es importante comer a esas horas. No preocuparse en ese sentido, ya habrá tiempo para poder ingerir lo que faltó y cumplir con las cantidades de nutrientes necesarios. Ese es otro. Y otros cuidados que se puedan llegar a tener es la activación física. Una persona que nunca ha hecho ejercicio y quiere apenas hacer ejercicio cuando está embarazada, no se recomienda que se haga todavía. Por lo tanto, una persona que piensa salir embarazada tiene que empezar a hacer ejercicio para tener una buena cantidad de activación física durante el ejercicio y posterior a él. Entonces hay que ir previniendo, teniendo mejor condición física y el hábito de hacer ejercicio. Preparando el cuerpo en cuanto a alimentación y en cuanto a ejercicio. Pues muchísimas gracias, Edgar. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros y tus recomendaciones, pues si usted está embarazada o piensa embarazarse, pues seguirlas al pie de la letra. Si no al pie de la letra, pues empezar a introducirlos en su actividad diaria. Y visite al nutriólogo. Visite al nutriólogo para que tenga un embarazo feliz y sobre todo saludable. Gracias. Gracias.